Ya. Pero sigue en host Sí, pero ya está. Ah, ok, perfecto. Miren, ahora como tengo aquí todos los libros de poesía, pues estoy acá. Aquí tengo montonal de todos los libros de poesía. Ya puedo escoger. De Hugo Gutiérrez Vega, que fue un poeta queretano, un hombre muy culto, que fue embajador en Grecia, sabía griego, un buen poeta aparte de todo esto. Fue muchos años director de la jornada semanal, la de cultura, Sí. hace unos años. Falleció, yo tuve la oportunidad de platicar varias veces con él, cenar con su esposa, un hombre muy culto. Se llaman Poemas de Amor Joven. Decir esta mañana un nombre femenino y ver cómo la niebla va cubriendo los espejos del día, decir su nombre lentamente, sin prisa, dejarlo entre los labios y madurarlo para que Ya, perdure. espérame. Ha habido otras mañanas como esta, otros días ya arrumbados y otros nombres ya dichos, pero dichos deprisa, sin que puedan entregar su sabor, sin que la boca les arrebate el aire. Este nombre, hoy viernes de otoño, dicho entre los montes, estas palabras lentamente deletreadas. Se llama regreso. Este viento que nos arrastra hacia donde tú y yo estamos y jamás estaremos. Este viento que nos lleva por las galerías del fantasma de Canterville a través de las tardes granadas a la vida, de pequeñas palabras que construyen el castillo de naipes de estar juntos. Llegamos a una ciudad memorable. Nos buscamos bajo el techo de los eucaliptos. Bebemos las mismas copas y nos miramos como el primer día. Nada hemos perdido. Son las mismas copas amargas, los mismos eucaliptos fieles a su raíz, el otoño intranscurrido y el castillo de naipes de estar juntos. El viento nos lleva al lugar donde estábamos, estamos, estaremos, porque el tiempo no es más que una calle sin fin, una palabra que fue, que es y que será para nosotros. Aún el día en que los eucaliptos sean tan solo flores de piedra. Un hombre muy sensible. Este poema se llama Poema del Cuerpo. Este cuerpo que ahora me pertenece y que algún día se verá deshabitado y roto como un mecanismo sin cuerda, se quedará en la sombra recordándolo todo. La mañana del amor primero, las tardes en que la carne se levantaba siguiendo al polo de los deseos y la noche en que los hijos anunciaban su vida, rozando levemente los bordes de la cuna. Lo reviviré todo, tu cuerpo recorrido por mis labios, el jardín expectante de tu vientre y el punto de luz de mi cigarrillo muy cerca, rodeado de la tiniebla jadeante sin respuesta. Estaré bien reviviendo y permanecerá mientras le quede alguna noche pendiente. Déjeme buscar otros. Livia. Esta es elegía para José Carlos Becerra. José Carlos Becerra fue uno de los grandes poetas mexicanos, murió muy joven. Ahorita no recuerdo, pero fue una muerte trágica, entonces los poetas mexicanos lo lloraron mucho. Y entonces se ve que Gutiérrez Vega lo conoció, entonces le dedica una elegía a José Carlos Becerra. Un poeta tabasqueño fue José Carlos Becerra. Era el cielo de Italia, un caracol marino, la voz del mar de Grecia, un canto de sirenas. Se adivinaban Itaca,
Saquintos, Cefalonia, las islas que nombraban los poetas en lucha, Sálomos, Palamas, Calvós, todos los que buscaban un país sin cadenas, con canciones ardiendo en la lengua del pueblo. Todo eso lo veías con los ojos cerrados. Imaginabas barcos en las manos del viento y muchachas con ojos que pintó la esperanza. Querías hablar con Ritsos, interrogar a Elitis, mirar los caminos que recorrió Seferis. Ahí, en tu viejo abrigo, un libro de Cavafis, hacía dulces las voces del griego alejandrino. Estoy viendo esta tarde lo que tú querías ver, la luz de Cefalonia y la literatura que completa lo visto por los menguados ojos. Sé recordarte viendo lo que hicieron tus manos. Te veo llegando al puerto. Los marinos deprisa colocan la escalera. Subes al viejo Ferrari y suena la sirena. A los pocos minutos, el jónico profundo se adueña de tus ojos. Italia es una línea cubierta por la niebla. El sol entre las nubes va marcando el camino y hacia divina Grecia. En la primera isla, el olor de los pinos entroniza el verano. Te veo llegar con calma. La pálida mañana no te cerró el camino. Lo tuyo fue un naufragio y flota tu mirada, y tus palabras flotan en este mar que ofrece otra forma de vida. Una isla del mar Jónico hospeda al buen poeta, engendrado en Tabasco, sin ira arrebatado por el polvo inocente y la débil mañana. Pues esta es la voz de un gran poeta queretano mexicano que viajó mucho, conoció mucho, sabía de comida muchísimo. Este hombre del mundo griego se lo sabía todo. Era una delicia platicar con él. Y a mí se me iban las horas, él y la esposa. Ya la esposa también falleció. Falleció antes él, la esposa quedó algunos años más, pero ya me avisaron también hace un par de años que falleció. Y son de esos grandes conversadores, gente que sabe platicar muy bien, un hombre muy, muy culto y un gran poeta mexicano. Por eso ahorita me acordé que ya que lo tengo a la mano aquí, este libro yo lo quiero mucho, lo editó el Fondo de Cultura Económica, es como una antología de toda su poesía, Diego Gutiérrez Vega, un buen poeta que quiso mucho, conoció bien, pues fue embajador de México en Grecia muchos años, conoció muy bien la cultura griega, a los poetas griegos, tradujo a muchos poetas de Grecia contemporáneos al español. Y desde la jornada semanal, pues muchos años nos trajo páginas y poemas y poetas muy importantes. Les abrió espacio a mucha gente. Hoy me acordé de él y por eso ahorita fui por el librito, que no lo había sacado del librero, pero ya lo tengo a la mano. Dentro de lo que estamos viendo, es importante el tema de la paz. Con todo, acaba de pasar la reunión mundial de lo del clima, del cambio climático, que ahora fue en Colombia, en Cali. No sé si fue en Cali o en Medellín, creo que Cali, la semana pasada. ¿Mm? Como siempre en esas reuniones no hubo grandes avances, porque el que se opone, pues es Estados Unidos. Y ahora con el presidente que niega todo, digo, qué tragedia la de Estados Unidos, Dios mío, qué tragedia. Y que son los latinos, pero qué infamia, Dios mío. Los propios latinos que le ponen la soga a sus hermanos, esto es terrible, ¿eh? Terrible, terrible, un mal signo quiere decir pues que aquella sociedad está muy decadente la cosa, porque para elegir a alguien inelegible por segundo periodo, alguien que de veras no tiene nada de sensatez humana, pues eso nos dice quién lo votó. Tienen mucho miedo, hay mucha crisis, Eso. ¿sí? Es un voto del miedo. Es un voto del... Y esta gente sabe acelerar esos miedos, la propaganda, por desgracia. Digo, porque la otra tampoco implicaba grandes cambios, ¿eh? Quien hubiera ganado no iba a haber grandes cambios. Iban por la misma línea, seguir lo mismo, digo, no. Más que este personaje sí es de miedo. Y para México, Dios nos agarre confesados.
Por eso el tema de la paz me pareció importante. Voy a seguir mucho. Hay un estudioso de la paz que a mí me ha ayudado mucho a comprender cosas porque es un hombre espiritual y muy profundo. No se queda en la cosa técnica del armamentismo y de la paz, sino baja a la espiritualidad como buen místico que fue. Y él trabajó mucho el diálogo interreligioso. Se llamó un catalán hindú, Raymond Panikkar. Ah, sí. Raymond Panikkar escribió muchos estudios sobre la paz. Entonces, yo de la gente más profunda que he leído sobre la paz es a Raymond Panikkar. Porque como era doctor en ciencias, doctor en filosofía, doctor en teología y místico, y pues él tuvo, creo que la mamá o el papá era de la India y la otra de sus padres era catalán. Y vivió en su infancia entre Cataluña y la India. Pues sabía el diálogo de las culturas, lo conocía en su propia familia. Y era un gran místico y un personaje, ¿eh? No, Panikkar es una cosa. Entonces, Panikkar trabajó mucho este tema. Yo para hablar de la paz siempre recuerdo mucho a Panikkar. Le debo yo mucho en estos temas a Panikkar. Me abrió muchas luces leerlo, comprenderlo. Y ahora pues que nos toca despedir como etapas, pues se fue otro grande pensador, Gustavo Gutiérrez, que acaba de trascender, que abrió mundos. Gustavo Gutiérrez, yo creo que de los teólogos de los últimos años va a ser el más importante al final, es el que va a quedar. Porque como fue un hombre sabio y era un hombre profundamente espiritual, Gustavo Gutiérrez. No buscaba los reflectores, era un hombre muy prudente que callaba mucho, pero que aportó muchísimo, abrió una nueva metodología. Y él lo sabía, lo que implicaba su teología. Uno de sus primeros libros es una joya, se llama el librito Beber en su propio pozo. Te lo recomiendo, chiquito, pura espiritualidad. Y luego otro librote, sí, grande, grueso, también, que se llama En busca de los pobres de Jesucristo. Esas obras son fundamentales de esta sensibilidad espiritual. Por eso Francisco dijo que era un teólogo que supo callar cuando había que callar, supo defenderse cuando había que defenderse, un hombre muy prudente, peruano, chiquito, de estatura muy chiquito, bajito, bajito, pero un hombre sabio al final. Es decir, despide la teología latinoamericana, uno de sus grandes pensadores. A mí me sorprendía, yo todavía tomé cursos con él ya muy mayor, de 80 y tantos años, y era un curso de varios días, 4 horas diarias. No se sentaba parado, brincando como chapulín, llenando de esquemas los pizarrones. Sabemos de 80 y tantos años y el hombre dando clase era una vitalidad, brincaba y se movía y escribía. Sí, son otras generaciones que dieron luz, es decir, nos toca como ir despidiendo. A Raimo Pánica también ya tiene años que trascendió desde otra mirada, pero Gustavo, pues latinoamericano, digo, yo fue mi profesor de que le leí toda su obra, pero sí lo tuve de salón de clase. Hace muchos años, no sé cómo estuvo, pero la Universidad Nicolaita, allá en Morelia, para festejar un aniversario de la Facultad de Economía, trajeron a dar un curso a Gustavo Gutiérrez a Morelia. Yo esa es la última vez que tomé un curso, o lo oí después en conferencias, pero curso fue en Morelia. Y en la escuela de economía, cosa rara, trajeron un teólogo. Entonces ahí lo tuve una semana, 4 horas diarias, brincaba, y fui a Morelia a tomar el curso. Yo estaba sorprendido, primero que la Nicolaita lo haya invitado. Y luego era en homenaje a 40 o 50 años de la Facultad de Economía que trajeron a Gustavo Gutiérrez para hablar de una economía humanitaria. Ahí me di cuenta de la sabiduría de este hombre y su presencia. Y era un hombre de 80 y tantos años cuando lo trajeron a Morelia. Entonces no cabe duda que siempre se lleva unas sorpresas. No sé quién lo invitó, cómo estuvo, pero yo lo vi en Morelia. Una semana, de lunes a viernes, lo tuve en un curso maravilloso que todavía recuerdo. Entonces, la paz
Hoy hay proliferación de estudios sobre la paz y hay muchas organizaciones que promueven la paz. Esto abre una época de esperanza. Qué bueno que hoy se habla, se estudia sobre la paz. También el diálogo entre grupos, entre culturas, entre religiones, es un signo positivo de nuestro tiempo, lo cual nos dice que no todo está perdido, ni todo está cerrado. Hay signos como los que hablábamos, pero hay signos de esperanza también. Y hay que tener ojos para verlos, porque si no nos apachurramos, todo está mal. Está terrible, pero hay signos de esperanza en medio de esta oscuridad y lucecitas. Como dice Ivonne Guevara, son como luciérnagas que se prenden y se apagan, pero esas nos iluminan el camino, dice, hay que irla siguiendo, porque el que espera el sol de mediodía no va a llegar. Son lucecitas que se prenden y se apagan. Esas nos van a guiar. Hoy hay mucho ¿no? para iniciar a transitar. Hoy la palabra diálogo empieza a brillar por su presencia, porque hay una necesidad de superar las dicotomías. Superar no significa anular las diferencias, porque a veces la gente cree que el diálogo es para que ya no haya diferencias. No, es para superarlas, pero no las anula. Hay que trascender el pensar analítico, no con una síntesis que reúna los resultados de los análisis, sino hay que tener, y aquí es donde Pánica fue maestro, un pensamiento holístico, contemplativo, el sentipensar, no solo lo racional, el cerebro, hay que pensar con el corazón, con todo el cuerpo. Por eso hoy se recupera esta palabra sentipensar. El diálogo no tiene que ser un diálogo de razón, porque eso ya es guerra, anular con argumentos al otro. Hay gente que quiere dialogar, pero está en guerra, quiere ganar, aunque sí hay ideas, pero vencerte, que tiene la razón. No, un diálogo es no tener la razón, tiene que ser con el corazón, desde el corazón. El otro es tu hermano, es persona, aunque mire diferente. Dialogar es aprender de la otredad siempre. Y hay un judío que abrió todas las otredades, un filósofo, Emmanuel Levinas, ante la crisis de el genocidio al pueblo judío, él empieza a reflexionar sobre la otredad y construye toda la filosofía de las otredades, este filósofo. Es como el filósofo que está atrás de los teólogos de la liberación. Un judío que no era teólogo, pero como buen judío conocía el mundo de los profetas a la perfección. Y desde su propia cultura judía se hace estas interrogantes sobre la otredad. Levinas dirá, la ética empieza cuando aparece el rostro del otro que me interroga, que me pregunta, que me veo reflejado en sus ojos. Y cuando me miro en los ojos del otro, ahí aparece la ética. Y dirá Levinas, hay que construir un nosotros. Ya no tú, ya no yo, un nosotros. Pero eso es un constructo que lleva tiempo, el diálogo. Por eso no es un análisis analítico de ideas, de razones, quién tiene la razón, sino es contemplativo con el corazón, la inteligencia emocional, la inteligencia del corazón. Y el respeto, que también es del corazón. Claro, aprende uno a respetar, no, porque ganar es humillar, te quiero humillar, eso no es respeto. Hay gente muy lúcida, pero lo que quiere es humillar, destruir, vencer en las ideas. Soy tan pensante que te voy a demostrar que pienso mejor que tú. Ese empezó mal, ahí no va a haber diálogo. Ese está en guerra. La gente que lucha por la paz empezó más mal. Por la paz no se lucha. La paz es otra cosa. Hay gente que dice, yo soy luchador por la paz. Pues empezamos mal, compañero. Por la paz no se lucha. Vamos a ir viendo qué es la paz en este sentido. Eso pasa hoy mucho con el feminismo, ¿no? Sí. Muchas mujeres, sí, de feministas rudas que dicen, vamos a Sí, luchar por la igualdad, no sé, claro. Por y eso,
El feminismo tribal, comunitario, indígena es otro, y no lo entienden. El feminismo, por ejemplo, de Chiapas, no es contra los hombres, es con los hombres, es de dualidades. Las mujeres chiapanecas no se entienden sin sus maridos, no quieren anular a nadie, quieren participar, pero a la par de, porque como en su mundo todo es dual, masculino y femenino, no están en competencia, están en complementariedad en el mundo mesoamericano. Entonces llegan las feministas radicales a Chiapas cuando el levantamiento zapatista a querer iluminar. Las grandes pensadoras lumbreras mundial vinieron a iluminar y sorpresas que aquellas mujeres no querían que las iluminaran, querían que las escucharan. Ellas ya tenían con qué iluminarse, entonces sacaron de onda a las feministas radicales que las sentaron en banquitas de madera como una más bienvenida compañera, pero aquí va a escuchar, acostumbradas a que ellas son las iluminadoras del mundo racional. No es que estas mujeres sean irracionales, no, son de otra racionalidad, nada más. Hay muchas racionalidades, lo que pasa es que Occidente nos acostumbraron que nuestra lógica es la lógica verdadera, los demás no tienen lógica, los demás no saben pensar, los demás no tienen filosofía, somos nosotros que vamos, somos analíticos, iluminar. No, hay otras maneras de pensar, gente que piensa con el corazón, con su experiencia, con nociones básicas de la vida y que viven bien. La sabiduría en el pueblo judío, en la Torá, pues es saber hacer algo con las manos. La sabiduría bíblica no es el teórico. No, el pueblo judío, alguien que no sabe hacer nada con las manos, ni le pregunta, no sirve para vivir, ¿qué me va a iluminar la vida? No es el que es un alfarero, un carpintero, ese es un sabio. Construye de la tierra una olla, una cazuela, algo hace, una casa. Esa es la sabiduría que buscan. Y nosotros estamos acostumbrados a la sabiduría teórica de pensamiento y con eso queremos transformar el mundo. Por eso esta mirada, y aquí es donde Pánica tiene toda la razón, porque él insiste mucho. No es que estemos contra la razón, nada más que hay otra racionalidad, no la analítica occidental. No hay una epistemología global, una única manera de razonar. Toda perspectiva es limitada, pero existe siempre la posibilidad de un intercambio, de una ampliación de perspectivas en lo que se llama el diálogo intercultural. Aprendo de otras culturas, amplío mi mirada. Pero los que se encuentran aprenden en diálogo, no solo uno. Hay que tener apertura de todos lados. Yo te aporto y tú me aportas. Yo te escucho, te miro a la cara, pero tú también me tienes que ver lo que yo traigo y saberlo recibir. Eso es un diálogo verdadero. Eso implica primero escuchar, aprender a escuchar. Que apenas la otra persona empieza a hablar y ya le estamos discutiendo. Pero eso no es así. Pero estás equivocado. Todavía no termina su argumentación y ya estamos pero duros, con las navajas afuera, porque piensa diferente, vive diferente. Es decir, escucha, escucha. Tomás de Aquino ya en la Edad Media le escribió una carta a sus alumnos y Tomás dice, tienes que aprender a escuchar y luego de que escuchaste los argumentos del otro, no hables, no hables, no contestes, no combatas, no hables, no hables, déjalo, escúchalo atentamente lo que te tiene que decir, cómo argumenta el otro. Pero no contestes inmediatamente, no digas que no estás de acuerdo, no hables, no hables. Rumea como las vacas, rumean. Lento, lento, lo que escuchaste empieza a rumiarlo, que cale dentro de ti. Eso es escuchar, dice Tomás de Aquino. El otro tiene algo que decirte, no lo desvalores, ni lo has entendido, es lo más probable, ya lo quieres contradecir. Rumea, y te puede llevar tiempo rumiar, dice Tomás. Ya que comprendiste, desmenuzaste como las vacas su alimento,
entonces sí empieza a argumentar lo que no estás de acuerdo, pero ya lo entendiste. Porque si argumentas sin entender, no está bien, no vas a dialogar, no vas a aprender. Podrá venir el mejor maestro salud del mundo, que no Gracias. vas a aprender si no aprendes a escuchar. Y es una cartita a sus estudiantes en la Edad Media, qué sabia carta. Y usa esa palabra rumiar como las vacas, cuando mastican la hierba y dilatan digiriéndola. Él dice, cállate, 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 no contestes, no argumentes, rumea lo que escuchaste. Entonces, el primer elemento en un diálogo es aprender a escuchar, valorar, contemplar, guardar silencio, agradecerle a quien te dio su verdad y su mirada. Pero nuestra primera, luego es echarle en contra. Estás mal por esto. Algo no nos suena y luego queremos rebatir para demostrar que somos mejores, que sabemos más. Este es el prurito occidental. Los buenos somos nosotros, los que pensamos somos nosotros. El otro, pues no ha pasado por una universidad. La mejor universidad es la vida. Es la vida. Hay gente con hartos títulos universitarios y verdaderos patanes. Sí, sí, sí. Engreída, gente engreída que tiene muchos saberes y toda, trae la academia encima, decir. Hablando de gente engreída y academia, ayer fue los festejos de los 30 años de Católicas por el derecho a decidir anoche, allá en la calle de Regina, en el claustro de Regina, lo que fue un convento antiguo. Y ahí me encontré al rector de la Ibero, al nuevo, al actual, más bien dicho, ya no está nuevo, pero es el actual rector. Sigue joven, yo lo conocí cuando él estaba de director del Centro Pro Derechos Humanos, muy joven, muy jovial, muy cercano. Entonces, anoche fue al festejo, fuimos platicando. Ahorita que digo de saberes y todos. Aunque me dice allá en Libero, que es otra cosa. Pues es el rector de Libero, imagínense. Pues sí. ¿Cómo se llama? Luis Arriaga. Ah, Luis Arriaga. Es el actual director de Libero. De México se fue, hizo un doctorado en cosas de paz y desarrollo en la Universidad de los Jesuitas en Nueva York. Los jesuitas tienen una buena universidad en Nueva York, allá en el norte. sí. Buenísima. Yo fui una vez a tomar un curso hasta allá arriba. Allá por está el estadio de los Yankees, por allá está la Universidad de los Jesuitas. Este es el que es muy capitalista, ¿no? Muy, Me dicen ahora, pues si era él todo lo contrario, y que trae guaruras que no se le pueden sacar en la Ibero, que está rodeado de guaruras en la Ibero. Pues eh, anoche llegó solito, sencillo, ni corbata llevaba, un saquito. El muchacho que fue siempre, yo anoche me dio gusto verlo sencillito, platicando, saludando, abrazando. Solito entró, solito se fue, sin tanta parafernalia. Digo, qué bueno que se da sus escapadas, que no se la crea, porque si se la empieza a creer ya se jodió en el conocimiento. El aparataje del Ibero, pues sí, pero qué raro que se hizo así. Sí me han dicho del Ibero que Rebeca Montemayor, yo estaba sentado con Rebeca, me dice, ay, déjame tomar una foto porque yo allá ni lo veo a mi rector, ella trabaja en la Ibero. Me dice, yo allá no lo veo, ahora aquí que está accesible me voy a tomar una foto con él porque allá no puedo, dice. Entonces, esos saberes, ahorita me acordé, hablando de los saberes. Toda perspectiva es limitada, aún la académica, tenemos que aprender eso, es limitada. Pero siempre existe la posibilidad de un intercambio, valorar la perspectiva del otro y hay que ser consciente de eso. Aún sin comprenderla toda, hay que valorarla. Así inicia la superación de la dicotomía entre conocimiento y amor. En Occidente tenemos separado el conocimiento del amor. Tenemos que volver a unir. El conocimiento es amoroso, transforma la vida, no es guerra. Por eso el problema de la paz es complejo y difícil, porque nadie parece estar dispuesto a ceder y se vuelve un círculo vicioso. El círculo vicioso de la competencia, de los argumentos, de los análisis lúcidos, se rompe solo con el círculo vital,
la vida. Y la vida siempre requiere riesgo y coraje vivir la vida. La vida no se rige por la lógica nuestra. No quiere decir que la vida es irracional, no, solo que tiene otra lógica. El logos sí representa la gran dignidad del ser humano, pero también existe el espíritu, que no está subordinado al logos. Todo el asunto de la espiritualidad, recordemos que espiritualidad es observar a la vida, ser sensible ante la vida, responder ante tu propia vida, esa es la espiritualidad. El logos, el pensamiento es muy importante, pero igual de importante es la espiritualidad. Por eso todas las culturas insisten en la pureza de corazón. Porque el que tiene un corazón puro va a actuar justamente. No va a ser sin corazón. Pero ciertamente comprender al otro no es cosa fácil. Porque partimos de nuestra cultura, de nuestra especialización, de lo que conocemos para juzgar y entender al otro. Y para eso es necesario un fundamento filosófico. No podemos prescindir de las palabras. La palabra filosofía. Ya viene ahora el 22, el Día Internacional de la Filosofía. Que la filosofía es amor a la sabiduría, no es poseer la sabiduría, es amarla. Y la confundimos con poseer la sabiduría, soy dueño de la sabiduría. Eso es diferente, amar la sabiduría. Es búsqueda, es aproximación, preguntas y más preguntas. La filosofía es una aproximación holística. No hay que poner límites a priori a la experiencia humana. Hay que ser consciente que toda experiencia también es limitada. La paz requiere más que buena voluntad. Requiere comprensión del otro y de la otra. Lo cual no es posible sin trascender el propio punto de vista. O sea, hay que entrar en lo que hoy se llama la interculturalidad. No la multiculturalidad, eso es muchas culturas, cada quien sálvese el que pueda. No, interculturalidad es entrar en relación una cultura con otra. Porque acordémonos que el ser humano no solo es individuo, es persona. ¿Y qué quiere decir persona? Salud. En el mundo griego, de ahí viene la palabra, viene del teatro griego. No había micrófonos, entonces usaban una máscara. Entre el hueco de la boca de la máscara y tu boca quedaba un espacio. Ese se veía como amplificador de la voz, ese espacio. Entonces, persona es el que comunica, el que se relaciona. A la máscara se le llamaba persona, ahí viene personaje, el teatro. Entonces se nos olvida que el ser humano es persona. Es un nudo de relaciones y de comunicaciones que se extiende hasta los límites alcanzables de su alma. Agrandar, dilatar la propia alma, ser capaz de amar a todo lo prójimo como a sí mismo, no como otro, sino como yo. La sabiduría china enseña que el sabio es aquel cuyo corazón es de todo el pueblo. Todo está en relación con todo, proclama el budismo, el hinduismo también lo proclama. El cristianismo lo llama cuerpo místico de Cristo. Todo en relación con todo. Es el cuerpo místico de Cristo. Por eso la paz es esta interrelación armónica en la cual el ser del ser humano juega un papel capital.
aunque todo está relacionado con todo, cada parte de ese todo es diferente, así como todos los seres son distintos entre sí. Porque cada una es una persona, es decir, un nudo único en la red de relaciones que constituyen la realidad. Cuando este nudo se rompe, los hilos que lo unen a otros hilos, cuando las tensiones se han vuelto tan tensas que ya no permiten la libertad constitutiva de la interdependencia entre nudo y nudo, en ese momento nace el individualismo. Ya no soy persona, soy individuo. Porque el individualismo perturba la armonía y lleva a la muerte de la persona, haciéndole perder su identidad, porque la identidad de la persona es relacional, siempre en relación a las otredades. Y el individualismo no es aislamiento. Las diferencias humanas también son culturales cuando cristalizan en distintos estilos de vida, lo que significa también distintas formas de pensar y distintas formas de vivir la realidad. Y eso tiene que ver con la palabra cultura. La cultura es el mito englobante de cada cosmovisión y tiene que ver con un espacio determinado. Cada cultura se crea en un espacio determinado. Y es un mito englobante, entonces no tiene que ver con el logos, tiene que ver con el mitos. El logos da razones, el mitos no da razones. El mitos da sentido. Entonces la cultura te da identidad, te da sentido. Más que algo lógico, es algo simbólico. Por eso defenderla con razones racionales es no entender que estamos en el mundo del mitos, no de logos, en las culturas. Y es un mito englobante cada cultura, con una cosmovisión, en un espacio determinado. Y no se trata de saber qué cultura es mejor que qué cultura. Para cada pueblo la suya, porque le da sentido. No explica, da sentido, que es más importante a veces el sentido que la explicación de la propia vida. Y es un mito englobante, por eso cuando dicen cultura, no, pues es un mito, ese es el mito, es un mito englobante. Y eso es lo que ha trabajado muy bien Pánica en muchas de sus obras, la cultura como mito. El problema es nuestro, que oímos la palabra mito y reaccionamos como mentira. Mito es mentira. No, mito es explicación de sentido, dar sentido a tu vida. Cada pueblo le da sentido y crea una cosmovisión en este mito englobante que llamamos cultura. Por eso las diferencias culturales no son accidentes, son un elemento que no puede dejarse de lado en las discusiones sobre globalizaciones. El ser humano no está dotado solamente de una naturaleza fisiológica. El ser humano es también un animal cultural. La cultura incide sobre su misma naturaleza humana. Por eso las diferencias culturales son diferencias humanas y no se pueden ignorar ni eliminarlas al tratar los problemas humanos. Tenemos diferencias humanas porque tenemos diferencias culturales. Y la paz no se hace ignorando todo eso, dialogando. Así como se debe respetar la personalidad de cada uno para que la red de relaciones no se rompa, hay que tener flexible la urdimbre para que tampoco se rompa y no se tense. Todo lo que sea necesario para que no se desgarre el cuerpo de la humanidad. Somos muchas culturas, pero todos juntos y juntas somos la humanidad. Somos humanos. ¿Qué es lo que se hace para poder hacer la guerra y destruir a una cultura y un pueblo? Negarle su humanidad. No son humanos.
¿Cuál es la narrativa hoy en la guerra en Gaza? No son humanos, los palestinos son unos asesinos, no son humanos, por lo tanto, puedo destruirlos del planeta y nadie se meta porque no son semi-humanos, no llegaron a humanidad. Te los presentan como no humanos, gente asesina, terrorista, o sea, te los describen horror, lo peor de la tierra. Y entonces sí justificas lo que están haciendo. Y todos los diarios internacionales, televisoras de Norteamérica, de Inglaterra, así presentan. Son terroristas, son esto, son lo otro. Por lo tanto, todo mundo voltea la cara para otro lado y están haciendo un genocidio en las televisoras. La mayor muertos son niños. Terrible, terrible. Pero es esta narrativa. No es humano. Es una bestia. Es peligroso. Entonces hay que desaparecerlo del mapa. Y la gente le da miedo y justifica esto. Como fue en la colonia. Acuérdense el discurso de que no teníamos alma, de Ginés de Sepúlveda, de las Cortes de Sevilla. Y era un gran teólogo Ginés de Sepúlveda, pero le sirvió. No tienen alma, no son personas. Entonces podemos hacer con ellos lo que queramos, no son como tú y como yo. Y esto es lo importante, que no se desgarre el cuerpo de la humanidad. Somos culturas diferentes, pero juntos y juntas formamos el cuerpo de la humanidad. No permitir que alguien se le saque de este cuerpo. Es diferente, es de otra cultura, unos más agresivos que otros. Pero la agresividad es humana, está dentro de nosotros, estas tensiones y dicotomías. Como hay bondad, también hay agresividad. A la persona más bondadosa, hazla enojar. Si ya meditó mucho y se conoce, se va a saber controlar, si no, se va a descontrolar. Por eso el pueblo judío, no las autoridades del gobierno judío actual, el pueblo, es sabio como todo pueblo. Y en hebreo se parecen las palabras. Te dice la sabiduría popular judía, ¿quieres conocer a alguien? Hazlo enojar y ve sus reacciones. La gente muy educada, portada, enojada, se vuelve un ogro. Y ahí vas a saber si se sabe controlar o no. Antes de hacer un negocio con alguien, invítalo a beber, te dice la sabiduría judía. Y lo vas a conocer. Y vas a saber si puedes hacer negocio con esa gente o no. O préstale dinero y lo vas a conocer. Esa es sabiduría muy de hermanos judíos. Préstale dinero antes de hacer negocio con alguien, préstale dinero y lo vas a conocer. Se te esconde, ya no te habla para no pagarte. O viene y te da la cara, te dice, yo sé que te debo, vamos a renegociar, no tengo, me salió mal un negocio. Con esa gente puedes confiar. Da la cara, te explica qué situación está. Esa es sabiduría popular del pueblo judío. No des limosna fácilmente. Que te sude el dinero en la mano, dice la sabiduría popular judía. Si realmente lo necesita tu hermano, pero a lo mejor es un flojonazo, le estás haciendo daño, no quiere trabajar. Por eso el Evangelio Jesús es popular judío. El que no trabaje, que no coma. Porque vivales siempre ha habido. Y unos trabajan de una manera y otros de otra. Trabajo es muy amplio, la palabra trabajo. La gente dice, yo no trabajo, uy, nomás lo de la casa es 3 trabajos. Y nunca se acaba y siempre está sucio, eso es no acabar. Te vas a morir. Y la gente dice, no, yo no trabajo. Bueno, ¿qué tiene? ¿Tiene ayudantas? ¿Quién limpia su casa? ¿Quién hace de comer? ¿Quién va al súper? ¿Quién decide? Aunque tenga ayudantas, ¿quién decide qué se va a hacer? Alguien tiene que saber llevar orden en aquello. Y entonces se quiere instaurar un pensamiento único. No sé si lo Se, más, pero se está, está entrecortando, sí.
Ya es que tenía el micrófono apagado, o sea, se cerró. ¿Ya me Es- oyen? Está, está Es que ya apagado se reconectó esta cosa. tu micrófono, Julián. Ya. ¿Sí me escuchan? Como que no. Sí, Entonces, la civilización única, eso sí es un pecado de lesa humanidad, porque se confunde el pensamiento con la abstracción. El con persona no agota lo que es una persona, va más allá del concepto, del concepto. Por eso la interculturalidad es indispensable para no crear una visión monolítica de las cosas que puede desembocar en un fanatismo. Las diferencias entre las culturas son también diferencias antropológicas, porque recordemos, toda cultura es cultura humana. Existen invariantes humanas, no hay universales culturales, depende del espacio. Cómo es el clima, cómo es la tierra, así va a ser la cultura. Los pueblos del desierto se hicieron pueblos diferente a los pueblos de Mesoamérica. Mesoamérica nace solita las semillas, llueve, es fértil, el árbol de guayaba tira y salen más guayabas, la sandía sale, la papaya, el mamey. En el desierto no sale nada. Entonces esos pueblos, claro que se organizan de otra manera. Los pueblos del Mar del Norte, Europa del Norte, pues se organizan, la vida es de otra manera. Hay que irse a pescar a las 3 de la mañana. El que llega primero va a pescar, porque ya después se alborotan los peces, saben que los están pescando y se van de ese lugar del mar, huyen. Si usted llega a las 6 de la mañana, ya no va a pescar nada, porque ya se fueron a otro territorio los peces. Pesca el que llega primero. Entonces esa gente vive en la competencia llegando temprano, el más primero. En el desierto llega a las 3 de la mañana o a las 6 de la mañana, no hay nada. No hay nada. Ahí hay que llegar con tu tribu, 50 gentes, a ver juntos qué podemos hacer para comer. Uno solo no resuelve ahí. Por eso son tribales los árabes, los judíos. Son tribu, porque son pueblo del desierto. Al desierto solo en tribu se le arranca comida. Muchas manos a la vez. Mesoamérica no. ¿Para qué me levanto a las 3 de la mañana? El árbol de guayaba no se va. El de mamey tampoco. No justifica cosas, explica cosas, le da sentido más que explicar. ¿Por qué esta gente? Porque la tierra es diferente. ¿Cuál es la imagen de la divinidad en el desierto? Pues la zarza ardiendo, fuego, quema el desierto. En Mesoamérica no sería el fuego ardiendo. Es Tlaloc el agua, colibrí, Huitzilopochtli es un colibrí. 1000 colores la besita. No, ya me imagino, ya ve, güey, con un colibrí, pues no hay colibríes en el desierto, porque necesitan las flores para vivir la miel. Vean, las imágenes te llevan. Claro, ¿qué va a haber Moisés? Una salsa ardiendo, es desierto, te estás quemando. La divinidad es fuego en el desierto. En Mesoamérica es danza, flor, canto, agua, serpiente preciosa, que esos Quetzalcóatl. No es serpiente emplumada, una serpiente llena de plumas, no, una serpiente preciosa, lo más precioso son las plumas para este pueblo, las plumas de Quetzal. Imagínate una serpiente repugnable, pero va con lo más preciado, el plumaje. Entonces, ¿qué te están diciendo? Una serpiente preciosa. Es un símbolo muy fuerte de Mesoamérica, Quetzalcóatl. Es la serpiente preciosa.
Eso es cada cultura, uno las va dándole sentido del lugar. Por ejemplo, quien trabajó mucho la cultura semítica y incluso escribió varios libros de eso fue Enrique Dussel. Él decía, ¿cómo acusan a los que ayudan al pueblo palestino de antisemitas? Si el pueblo palestino es semita, más bien no son semitas los judíos que vienen de Polonia, de Ucrania, esos no son semitas, son del Mar del Norte, cultural hablando. Los judíos de Palestina son semitas, pero esos que vienen de Polonia no tienen de semita nada. Y luego llaman antisemita a cierta gente que ayuda al pueblo palestino. Pues no, los palestinos son más semitas que los judíos de Polonia. Son pueblos semitas que tienen su sabiduría. Quien estudió mucho esa cultura fue Enrique Dussel. Y siempre le alegaba, no, yo no soy antisemita. Yo quiero a los pueblos semitas, los he estudiado, he vivido con ellos. Dussel de joven vivió en Palestina. Luego se fue a un kibú al mundo judío, porque estudió la cultura semita para poder entender la Torah. Tenía que entenderla. Esos son los pueblos semitas. Y me vienen a acusar de antisemita. Judíos polacos que no tienen nada de semitas, güeros, de ojos azules. Esos no son semitas. Y me acusan Estos de son los antisemita. házaros. Pues sí. Y tenía la razón Enrique Dussel. Me acusan de antisemita los que no son semitas, los polacos no son semitas. Judíos blancos y ojos azules, polacos, claro que no. Yo defiendo a los pueblos semitas, no me pueden acusar de antisemita, porque esos pueblos de Polonia no son semitas, son de otra cultura. Sí son judíos, pero semitas no. Entonces, que a mí me acusen de antisemita por estudiar la cultura semita, pues no. Y que los que me acusen no sean semitas, estas guerras, por eso, en un diálogo se desenmascara todo esto. Aparece esto, lo de las culturas es fundamental para dialogar y comprender. Dirán, bueno, ¿por qué hay tantos judíos a favor del pueblo palestino? Porque son la misma cultura, son semitas, tienen muchos nexos en común, son pueblos semitas. Más bien los no semitas son los que han intervenido y han hecho esto un desastre. Porque no hay universales culturales. El invariante humano se percibe dentro de un determinado universal cultural. Todos los seres humanos comemos y dormimos, pero el sentido que le damos al comer y al dormir es diferente cada cultura. Cómo comemos tiene otro sentido en el piso, con cubiertos, con las manos, con palitos. Todos comemos y dormimos, pero el sentido que le damos a ese hecho es muy diferente. Por eso hay que aprender. Yo en Samarcanda, en todo eso, me sorprendía, tienen como camas los restaurantes y la gente se sube para comer en esas como camas. Pues culturalmente a mí no se me hubiera ocurrido, es otra cultura. Está colchonadito aquello y la gente se sienta, hagan de cuenta que arriba de una cama y ahí está la mesita y ahí comen. Y dice uno, pues a mí no me checa esto porque soy de otra cultura. Comer, pues sí. Y ya uno prueba y le puede gustar el sabor o no sabor. Y va, la comida china en China es rarísima para nosotros. La comida china en México, en Norteamérica es sabrosísima. Pero la comida china hecha en China, no, uno no está acostumbrado a esos olores y sabores. Y cuando ves los animales, menos quiere uno comer. Y dice uno, ¿qué? Pues sí, es la auténtica comida china. Pero pues obviamente, como yo un día en Japón me dieron pollo a la mexicana, nada que ver con México, pero así se llamaba el platillo pollo a la mexicana. Nosotros, nuestras enchiladas suizas, pues un suizo no va a entender nada. El maíz es para los caballos en Suiza, que van a tener tortilla, ni locos comen una tortilla. Es para los caballos en Suiza el maíz. Hay maíz, pero es de los caballos alimento. Y acá decimos, me dan unas enchiladas suizas, imagínate. O te dicen en España, ¿quiere tostada?
y tú piensas las tostadas de aquí, y allá es un pan con aceite de oliva dorado, eso es una tostada en España. Y tú dices, sí, y esperas tu tostada de tinga, de que te dan el, porque eso es pan, me dijo que una tostada. ¿O quiere tortilla? Pues en España la tortilla pues es la de patatas con huevo, no hay otra tortilla. Y un mexicano oye tortillas, dice sí, cuando le sirven aquello lo mira raro, pues no que me iba a dar tortillas. Y un español jamás se le va a ocurrir decir tortilla española, como decimos en México. Tortilla, que no hay de otra. En México, para distinguir, le pusimos tortilla española. Un restaurante dice, tenemos tortilla española, pero en España no se les ocurre llamarle tortilla española, en la tortilla. Y le ponen infinidad de cosas aparte de las papas. Todo lo que le sobra se lo avientan a la tortilla, porque es comida de campesinos, popular del pueblo. No es de restaurante caro la tortilla, es de campesinos. Se la comen fría en el campo, van a sembrar, le arrancan un pedazo a la tortilla, la llevan en su bolsa, su morralito que también llevan cargando. Como los campesinos de acá llevan sus tortillas, es de la clase popular que va a sembrar el campo la tortilla allá. El respeto de la dignidad humana exige el respeto cultural inseparable de un mutuo conocimiento. Si yo no conozco la otra cultura, no conozco a la otra humanidad. Porque si no caemos en la tentación, precisamente, de imponer nuestra cultura como modelo de convivencia humano. Nosotros somos los humanos, el resto no. Y eso es muy peligroso. Cuando se discrimina y se empieza, no saben ni comer, no saben vestirse, no saben comportarse, no a tu manera, saben desde la propia. ¿Por qué el pueblo chino dejó de usar cubiertos? Porque antes los conocieron los chinos que Europa, los tenedores. Después pasaron a los palitos. Pero los más antiguos tenedores se han encontrado en China, no en Italia. Es milenario aquello. Culturalmente algo les facilitó sus alimentos más los palitos que el tenedor. Italia, las pastas maravillosas. Por Marco Polo las trajo de China. Ya después le metieron lo cultural de Italia, sus olores y sabores, pero la base de la pasta, ya en China tenían milenio haciendo pastas. Los papeles, incluso nosotros tenemos un papel bien bonito que le llamamos papel de China. En China, pues no se llama papel de China, imagínense. Ya conocían, son pueblos con una riqueza cultural, otra cultura nada más, otra. No mejor ni peor, otra. El problema es cuando uno viene, ¿desde dónde valoras mejor o peor? Desde la tuya. Y no te das cuenta que la tuya es una parte más de muchas. A uno le gusta porque ahí creció. Esos sabores y olores y colores son connaturales desde niña, desde niño de uno, por eso le parece la mejor. Pero otros pueblos crecieron con otras miradas, con otra forma de ver. La cultura dominante, caracterizada de un extraordinario dinamismo expansionista, a veces no carece de buena voluntad. El problema es que estos problemas no se resuelven con buenas intenciones. Hay que ir a la interpelación desde la interculturalidad. Estamos muy lejos todavía de haber comprendido esto. La paz de la humanidad depende de la paz entre las culturas. Por eso, una parte que puede ayudar mucho al diálogo es la filosofía, pero no una filosofía como poseer sabidurías, sino como búsqueda, como preguntas. La filosofía como búsqueda, como amor a la sabiduría. Pregunto y pregunto. Y hay que ayudar a la gente que se pregunte, que se cuestione, que no le dé miedo preguntar, porque nuestras culturas nos imponen no preguntar. El que pregunta no lo miran bien.
te vas a meter en problemas, te dicen. Mejor calladito, no pregunte. Usted obedezca y no pregunte. No, yo quiero saber por qué, cómo, de dónde. Pues lo acabamos de vivir antier en la noche. ¿Qué día fue que eligieron a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué pasó? Hay que preguntar. El Senado saca una convocatoria donde los que quieran participar se tienen que apuntar, mandar sus currículos, sus papeles probatorios de lo que dicen que son, lo que han estudiado o trabajado. Luego, con todo eso, se le iba a dar audiencia en el Senado para que las dos comisiones, la de Derechos Humanos y la de Puntos Constitucionales, les hiciera preguntas a los candidatos y evaluara. De todos los que se apuntaron, muchos no cumplieron los requisitos, no los citaron. Los que cumplieron fueron citados. Se hicieron preguntas, se les dio el mismo tiempo a todos los candidatos. Los 15 mejores evaluados se les dio un puntaje. Resulta que la que quedó en el lugar número 15, la peor evaluada, es la que ratifican. Entonces, ¿para qué la convocatoria? ¿Para qué? Mi amiga Nayeli es la número 1, la presidenta de la Comisión de la Ciudad de México. Anoche vi a Nayeli. Anoche le hicieron una entrevista magnífica. Ah, qué bueno, pues allá andaba en la fiesta, yo creo que era grabada porque allá estuve con ella en la fiesta anoche. Ajá. Yo le decía, amiga, ¿qué pasó? Pues ni ella se lo esperaba, dice, que ella pensó que iba a ser más la convocatoria, más, porque ¿para qué sacan una convocatoria si ya Claro. tenían la decisión previa? ¿Para qué hacen ese circo? Y claro que uno, acostumbrado a preguntar, pregunta ¿qué pasó? Luego, se supone que si van a hacer una terna, pues es la número 1, la número 2 y la número 3 de la evaluación, es la lógica. Yo para eso hice una evaluación, les di puntajes, son los 3 primeros lugares. Pues meten a la terna la primera y la tercera, sacan la segunda mejor evaluada, la sacan y meten a la peor evaluada en segundo lugar a la terna. Porque ya que le preguntan al senador que dio a conocer esto, dice, bueno, es que si es una evaluación, el Senado no solo es asunto de competencias de saberes, o sea, no es una universidad, hay una evaluación política. Ya desde que dijo eso ya sabemos, entonces, ¿para qué hacen el examen? ¿Para qué nos hacen creer que van a evaluar? Dicho, aquí políticamente ni los recibimos ni les preguntamos, esto va a ser una evaluación política, no de saberes. Casi nos dijo, el Senado no es una universidad. Esa evaluación fue de saberes, quedaron calificados, pero esto es político. Por lo tanto, queda en la terna la peor evaluada. Y el problema viene, pues uno es preguntón, decir, a ver, aquí hubo chanchullo, ¿qué pasó? La dignidad no se hereda por... Sí viene de una familia luchona, por supuesto, pero ella no es doña Rosario, su mamá. No, Ella eso para nada. Su no. mamá, mis respetos, fue mi amiga, subimos tantos años en marchas, nos metíamos allá frente a la Sedena y en el periférico, conectábamos los micrófonos, las bocinonas, y allá yo de loco acompañándola porque nos pudieron haber hecho lo que quisieran los militares. Eso es otra cosa, mis respetos a doña Rosario. Eso no se hereda por más que sea su hija, no estamos ¿Qué dice? Es que es una familia, no, no es de familia. La que sacaron del segundo lugar, la segunda mejor evaluada que sacaron de la terna, su abuela fue fundadora de Eureka con doña Rosario. También viene de ella desde niña, anduvo en los plantones con su abuela buscando a un tío desaparecido. También, y la sacaron la segunda mejor evaluada para meter a la Rosario. La sacaron de la terna. Y también Pero viene además, la Rosario ya probó que no fue buena. ya un periodo donde no hizo nada, No. nefasto aquello. Sí. Esto lo traigo a colación para que vean que la filosofía es práctica. Pregunta. Esa es filosofía. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Explíquenme. Y luego ya ven que la Rosario presenta una carta de apoyo del obispo Raúl Vera, que Raúl desmiente que nunca escribió esa carta.
además con una carta falsa de apoyo. Raúl públicamente metió ya una demanda en la Procuraduría porque le falsificaron la firma. Él no escribió esa carta y la presentan al Senado que el obispo la está apoyando. Digo, a esos niveles, ella es presidenta, tiene un aparato de burocracia. ¿Por qué en cuanto llegó la carta no le hablaron al obispo? Ella tiene hartas secretarias, asistentes, no es una persona que esté sola en su casa, tiene un oficinón, es la presidenta actual de la CNDH, tiene mucho presupuesto, millones. Lo normal es saber, llamen al señor obispo para agradecerle, ya me hubiera, antes de quemarme, me hubiera dicho él, no, yo no mandé nada, mándeme esa carta. No, que la entregan al Senado. Algún senador, listo, le mandó a Raúl copias de lo que llegó al Senado. Y ya Raúl pegó el grito en el cielo, que no había enviado nada, que no escribió esa carta. Y tanto que hizo una denuncia a quien resulte responsable de falsificación de documento. Digo, aún con eso, la Rosario, qué vergüenza de meter una carta apócrifa y queriendo embarrar a un obispo. A lo mejor no lo hizo ella, pero tenía obligación de verificar las cartas que Exacto. entregó. ¿Qué le costaba haber hablado antes de entregar la carta? Mínimo para agradecerle, ahí se viene enterado que el obispo no la había escrito y menos la había enviado al Senado. ¿Cómo hacen estas? Eso es la filosofía, a esa es la filosofía que me refiero. Pregúntate, cosas que dices, aquí hay gato encerrado, esto está raro. Porque la filosofía implica un esfuerzo consciente de trascender los límites del dato empírico, pero sin ignorar el dato empírico. El pensar va más allá de cierta empiria. El filósofo interroga, duda, se presenta como una figura molesta que parece constantemente insatisfecha con la cultura predominante. Siempre va a ser estorboso el que pregunta. Pero es la función de la filosofía, estar preguntando y cuestionando, no quedar bien y caerle bien. El filósofo se va volviendo como la conciencia del pueblo, esa es su vocación. La cultura representa las fronteras que el filósofo se siente impelido a sobrepasar, ir más allá de mi cultura, a preguntar a otras culturas. Porque la filosofía tiene una pasión por lo que no se conoce, se siente atraída por el misterio, de indagar en lo no usual. Y así con frecuencia indaga aquello visto desde fuera, parece no indagable, se mueve en una dimensión intercultural la filosofía. Pregunto desde la otredad, no desde mi mismidad. El filósofo conversa con el otro representa otro mundo, otro punto de vista. Por eso la filosofía no puede ser un monopolio. La filosofía representa el esfuerzo por ir más allá de sí mismo, para rebasar los confines de lo que uno conoce. Acabamos de pasar el festejo del nacimiento de Sor Juana. Sor Juana decía, estudio no para saber más, para ignorar menos. Y esa capacidad de preguntarse cosas maravillosas de Sor Juana, una capacidad sorprendente. Nació el 12 de noviembre, Sor Juana. Hace unos días se festejaron 470 y tantos años del nacimiento de Sor Juana. ¿Y por qué seguimos hablando de Sor Juana? Porque fue una persona que supo preguntar y cuestionar y buscar. Tengo una amiga que es experta en Sor Juana, su tesis doctoral es del Colegio de México y dio una conferencia en el Colegio de Morelos, porque eres profesora allá en Cuernavaca, en esta institución académica. Yo no pude ir, pero me conecté por estas maravillas, oí la conferencia en vivo por el Face del Colegio de Morelos. No, cuánto sabe esa mujer. Y la había visto yo en la semana porque presentamos un libro en la Universidad del Estado de Morelos. Allá se llama doctora Wendy Pardo.
Y siempre me gusta, porque aprendo, hasta saco mi cuaderno cuando la tengo en la mesa y anoto porque sé lo que esa mujer está muy documentada y no va a decir burradas en público. Es muy quisquillosa. Entonces yo de ella siempre aprendo porque sé que es experta. Ella fue profesora en la Benemérita de Puebla de Barroco, porque es el mundo de Sor Juana, lo que ella es. Ella se doctoró por el Colegio de México en Sor Juana, entonces ha leído todos los documentos, todas las cosas. Dice que hay nuevas cartas que aparecieron hace 2 años que dan luces. En esta conferencia habló de esos nuevos documentos de Sor Juana, que han aparecido nuevas cartas que se creían perdidas y que vienen nuevos estudios para la gente experta de Sor Juana, esa capacidad de preguntarse, de cuestionarse. Yo una vez en privado le pregunté, oiga, yo creo que Sor Juana sí tenía vocación religiosa. No se metió para refugiarse o poder estudiar. Sí tenía. Esa Sor Juana, y ella me dijo, mire, Fray, yo lo que he estudiado, le digo a Sor Juana, por supuesto que era monja y quería ser monja, y lo hizo como monja. Fue incomprendida en su tiempo porque era mujer, y ese asunto de estudiar no era de mujeres, no de monja, de mujer. El problema no es que era monja, que era mujer, y por eso la sometieron los hombres religiosos, porque en estas cartas me dice que le llaman la atención y le dice el obispo, usted le está robando, usted religiosa, dedique sus horas no a estudiar, a rezar. Le está robando al paraíso, la distraen de sus obligaciones, sus estudios, y le llama, dice que en esa carta, las raterías o algo así de a lo que se dedica Sor Juana, porque le roba la santidad. Usted está en el convento para ser santa, no sabia, y no se da cuenta el obispo que va junto con pecado ser santo y sabio. Hoy celebramos un santo y sabio, por cierto, para mí un gran maestro, San Alberto Magno. Hoy es la fiesta de San Alberto, santo y sabio, doctor de la iglesia, teólogo, místico, alquimista, buscaba la verdad, la transformación del espíritu, un obispo, renunció a su obispado en la Edad Media, profesor de Tomás de Aquino, del maestro Écar, el gran, tanto que es declarado patrono de los científicos, Alberto Magno, un gran pensador, sabio y santo. Si hay alguien que unió la santidad y la sabiduría es Alberto Magno. Magno de grande, de Magnus, era alto, muy grande, manos grandes, y todo lo hacía en grande ese hombre, sus saberes y todo. Preparó mucha gente en Alemania, el Magnus, y unió santidad y sabiduría. ¿Cómo este obispo en esa carta le recrimina que está robando? Usted se metió de monja no para saber, para dar, haga ayunos, penitencia, le dice en esa carta. No, Sor Juana vivió en ese conflicto de quería la santidad del conocimiento. Sor Juana era filósofa y teóloga, lo que pasa, porque para no caer en manos de la Inquisición, dijo, yo de teología no sé, ni discuto. Y luego, ahí se da uno cuenta que era medio ingenua políticamente hablando. No escribía de teología para no caer en la Inquisición, pero a un obispo le mandan un tratado teológico privado, manuscrito, en carta, sobre un tema teológico. Y el condenado obispo, sin permiso de ella, lo publica. Y entonces le avienta la Inquisición a Sor Juana, porque es asunto de teología, cuando ella había negado en público que escribiera sobre teología. Pero el escrito no lo publica ni ella, ni lo hace público, era privado una carta, y el obispo malo sabía lo que venía. Publica, lo manda a publicar como librito, como folleto, este tratado de Sor Juana. Y ahí empieza Se ve todo el allá. martirio propio de Sor Juana. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí arranca lo que le van a hacer a Sor Juana con esa publicación del obispo. Sí, ahí está santidad y sabiduría. Ahorita me acordé que acaba de pasar. Y hoy es San Alberto. Hoy precisamente 15 de noviembre es fiesta de Alberto Magno. Porque la filosofía no puede ser un monólogo. Yo siempre que pienso Perdón, que dijiste que el 15 de noviembre es fiesta de San Alberto Magno. sí, hoy es 15, es fiesta. Hoy. Hoy es fiesta de Ah, San Alberto, ok, ok. doctor de la iglesia. Hoy se festeja. La Mm, orden de los domingos es en el calendario católico romano hoy.
Hoy es San Ok, Alberto. Como es doctor de la iglesia, pues está obligatorio que lo recuerden en las misas de hoy porque es doctor de la iglesia. ok. Pues un personaje muy importante para estos temas del conocimiento de... No, Alberto es muy atractivo personaje. Sí, y yo hablando pues de filosofía, me sale Sor Juana recién conmemorada su natalicio. Estamos en México, pues Sor Juana está con natural. Y acabo de ir a esta conferencia a la doctora Wendy, les digo. El 12 precisamente dio esta conferencia sobre Sor Juana, que es su especialidad. La filosofía no puede ser un monólogo. La filosofía representa el esfuerzo por ir más allá de uno mismo, para rebasar los confines de lo que uno conoce. Es preguntándose. El filósofo, la filósofa quiere conocer porque sabe que no conoce. Ahí está Sor Juana. Estudio para ignorar menos. Este deseo de conocer es ya una apertura a la trascendencia. En este sentido, toda filosofía ya es un intento transcultural, ir más allá de tu cultura, conocer a profundidad un tema. Tu cultura siempre te marca límites e ir más allá. ¿Cómo lo miran nosotros? Esto es importante. El platicar, el conocer, el dialogar. Francisco de Asís, cuando va a Tierra Santa, se mete a las tabernas y dialoga con los musulmanes. Es otra cultura, otra manera, quiere entender ese mundo que no comprende, que no es su mundo. No hay otra manera que dialogando con esa cultura. Y Francisco llega a acuerdo con un jefe allá en Jerusalén, hacen un tratado como de paz, se abrazan, porque los escuchó. Tuvo esa apertura. Francisco no era un gran intelectual, pero era sabio, la santidad, la sabiduría, yo siempre lo digo. Otro ejemplo es Francisco de Asís. No fue intelectual, no era de universidad, pero era santo. Tenía pureza de corazón. Y esto lo abrió a dialogar con la otredad. Se fue con un sultán allá a platicar en un bar. No lo convirtió ni lo bautizó, no era su objetivo. Era dialogar y entender esos otros que estaban ahí en Jerusalén. Acuérdense que se fue de peregrino y al regreso pues instaura los nacimientos y todo esto que hacemos en Navidad, pues fue Francisco de Asís el primero que se le ocurrió poner nacimientos cuando regresa de su viaje de Tierra Santa. Por eso decía, toda filosofía es un intento transcultural en cuanto que a nosotros filosofamos dialogando con el otro y la filosofía viene a ser intercultural porque hablando con el otro yo sobrepaso el ámbito de mi cultura individual para entrar en el campo de la interculturalidad. El otro como persona viva, fuente de conciencia. Toda cultura viva crea una tradición y es la tradición en la que constituye el cuerpo de una cultura y las personas viven en ese cuerpo de esa cultura, en su tradición cultural. La tradición transmite ideas, pero también sentimientos, puntos de vista, modas. Todo eso va a transmitir una tradición. La tradición es ella misma transmisión, porque implica implica el hecho y el modo de transmitir algo. Y por eso hay una diferencia entre la transmisión oral y la transmisión escrita. Porque la transmisión oral, la palabra es más que un concepto. En una palabra hay más que conceptos. Y leerles conceptos, pero dialogar con alguien en el oral es más fuerte. Puedes ir más allá, entender cosas con un gesto, con una mirada en los ojos, que leer conceptos escritos. Por eso es más rico el diálogo en persona. Mirando a la otra persona entiendes más de su cultura, forma de ser.
Y puedes dialogar con gente que no entiende la misma lengua y están intercambiando cosas. Y es interesante cómo hay un esfuerzo de la otredad de salir de ti y dialogar con alguien que el vehículo de la lengua, pues ni sabe tu lengua ni tú sabes su lengua. Y cuando se quiere conocer, ir más allá, se puede. Pero eso es lo oral, que tiene una fuerza tremenda al oral. Y yo creo que el Papa Francisco por eso viaja tanto y se encuentra con culturas y pueblos diferentes, porque tiene esa fuerza. Más que un documento pontificio con 20 sellos del Papa, ir al encuentro de esas culturas vivas, creo que esa es la fuerza que implica. Entre una información recibida a una información recibida de modo personal. Cuando una tradición deja de transmitir, ya no es una tradición. Traiciona su propia naturaleza y se vuelve lo tradicional. Ya no transmite vida. Entonces hay gente que no sigue la tradición, ya no transmite. Quiere normas, reglas, ese es tradicional. Toda la gente muy conservadora es muy tradicional. Sigo la tradición católica, no. La tradición católica es de apertura del otro. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Esa es la tradición católica, de diálogo, no cerrarte, no mandar al infierno. Eso es lo tradicional, cuando la tradición deja de transmitir, deja de buscar, de indagar, de preguntar, de pasar algo a las nuevas generaciones. Por eso las tradiciones están vivas o dejan de ser tradiciones. Con los desplazamientos de los inmigrantes, de los refugiados, la difusión hoy de tanta información a través de los medios de comunicación, la interculturalidad se está convirtiendo en un fenómeno hoy de amplio alcance. La gente se mueve, viaja, cambia por trabajo y lleva su cultura, sus formas de ser, de vestir, de comer, y entra en diálogo con la que llega. Por eso las fronteras están definidas tanto por el tiempo como por el espacio, porque las culturas están vivas, el tiempo cambia. Los pueblos indígenas de México no son los mismos que los del siglo XVI, y hay la gente que quisiera que son museos, que no cambien. Yo me acuerdo cuando toda la época del levantamiento zapatista había gente, ya los echaron a perder, traen tenis, los inditos decían, ya lo echaron a perder, traen tenis. No se dan cuenta que son culturas vivas. ¿Cómo es eso que les van a aprender a enseñar computadoras? No, pues son indios, ¿por qué los van a echar a perder? Usted quiere un museo, no quiere cultura viva. La técnica, qué bueno que aprendan, son herramientas para toda la humanidad, así que bueno, no dejan de ser indios porque saben usar computadora. Y hay gente que tiene esta mirada muy romántica, muy de museo. Ya usan tenis. Una señora se quejaba. Ya los usan, mire, trae tenis. Pues es más cómodo andar las montañas, los cerros. Digo, usted anduviera, todo eso había de ver. Por comodidad. Entonces sí, las fronteras las define el espacio, pero también el tiempo. El mismo conocer es parte de ser humanidad. La humanidad quiere conocer, tiene ese ímpetu desde dentro. Pero el conocimiento está condicionado por el tiempo y por el espacio. Junto a la historia cultural hay una geografía cultural. El Islam vivido por las comunidades norafricanas es distinto al Islam vivido en la India, el norte de África, en la India. Y es el mismo Islam, pero son fronteras diferentes. La razón última de los confines de la filosofía hoy hay que buscarla en los límites mismos del ser humano. Somos seres limitados, con un deseo innato de elevarnos siempre más alto, más allá de lo que somos. El filósofo está siempre interesado en cierta trascendencia,
más allá de lo visible, de lo conocido, de lo divino, lo infinito le interesa. El filósofo es alguien que escucha y que hace muchas preguntas. Toda pregunta es ya una apertura a lo trascendente, al menos epistemológicamente hablando. Las preguntas sobre cualquier cosa presupone ya una cierta superación de lo que conocemos. Empiezo a cuestionar y preguntar. Ya estoy yendo más allá de lo que conozco, lo cual se nos presenta como portadora de un enigma todavía por descubrir. Esta aspiración a la trascendencia ofrece un terreno común para el diálogo intercultural. Es de humanidad aspirar ir más allá. Está en todos los seres humanos. Nos vayamos, dialoguemos para conocer otros pueblos y culturas. La trascendencia no es un terrenito, es el cielo, es una atmósfera, el espacio donde el pie no se posa, no tiene un lugar físico la trascendencia. Es esta apertura que hay dentro. Y la trascendencia no es un concepto, está más allá. Entonces, ¿cómo le hacemos para transmitir esto? El símbolo, por eso hablé del mito, el símbolo. El símbolo es el reino de la libertad. Aquí el concepto te ata, te amarra en algo que es infinito. Es el símbolo. Pero aquí tropezamos en los símbolos con las fronteras horizontales de las culturas de los otros. Hay como una fuerza doble hacia adentro y hacia afuera. Hay una tendencia centrífuga, masculina, hacia, orientada a la conquista. Aunque tenga palabras que hablen de misión, de educación, de civilización. Toda la colonia habló de eso. Venían a evangelizar a estos pueblos. Y fueron bárbaros y tremendos. Esa es esta fuerza de conquista. Y tiene palabras bonitas: educación, misión, civilización. Nos vamos a... La encomienda nació para cristianizar a los indios. Te los daban en encomienda. Y era peor que la esclavitud porque no eran esclavos, eran indios en encomienda. Oye, ¿qué dijiste que es el símbolo? Dijiste, ¿cómo puedo expresar la trascendencia con el símbolo? ¿Y el símbolo es qué? Dijiste. No es un concepto para entrar, no es un concepto, por lo tanto es más libre. Estamos en el reino de la libertad. Ok. La liga se estira, tiene un límite, pero tiene liga. El concepto no, es claro y preciso. Aquí no es claro ni preciso el símbolo. Por eso te permite más interpretaciones. Es un instrumento maravilloso el símbolo que permite cosas. Por eso las culturas no son conceptos, es símbolo. Y muchos movimientos expansionistas religiosos, políticos, económicos, pues usan esta fuerza centrífuga de conquista. Aunque tenga palabras bonitas, misión, son asuntos expansionistas. Y esta tendencia ha sido propia de del Occidente. Y hay otra centrípida hacia el exterior. Y hacia el exterior también tiene nombres bonitos: progreso, modernización, crecimiento. La introspección es el conocimiento de sí mismo, sentirse fuertemente empujado hacia la interioridad. Hoy conviven en nuestras culturas las dos fuerzas, hacia adentro y hacia afuera. Y eso nos puede ayudar que seamos más armoniosos. Cuando la filosofía va más allá del solipsismo,
ya entra en la interculturalidad, porque cada interlocutor es un mundo, así como cada persona es una fuente de conocimiento, y por eso mismo vive en un mundo que no tiene que ser exactamente como mi propio mundo. Pero lo más importante es el diálogo con el vecino, con el que solemos establecer una relación intracultural dentro de la propia cultura. Mi vecino es de mi cultura, es otro, pero otro de mi cultura. Todavía tiene límites, porque es la cultura la que nos ofrece un espacio para la convivencia humana. El diálogo intercultural, el propio, es con el extranjero, con el inmigrante, con el refugiado. Y por eso Europa tiene mucho miedo a ese diálogo. Quiere dialogar con la comunidad europea, los de casa. Y se rompen fronteras. ¿Es usted de la comunidad europea? Bienvenido. Usted viene de América, viene de África. Todas las preguntas y todos los peros posibles. No es tan bienvenido. Usted es de la comunidad europea, fronteras abiertas. Somos de la misma cultura. No. Entonces, sí, porque ahí todavía no hay un diálogo intercultural, es intracultural, la misma cultura. Por eso la interculturalidad de la filosofía intercultural se refiere a las opiniones de fondo de las respectivas culturas. Los problemas inherentes a la interculturalidad siempre requieren un diálogo, y un diálogo dialéctico presupone la racionalidad de una lógica aceptada recíprocamente como juez del diálogo. Y a veces esto es muy difícil, tener un juez de un diálogo, porque es un juez por encima de las partes implicadas. Esto es como Occidente lo entiende. Pero, y aquí es donde Pánica nos ilumina. Yo aquí en este punto sigo a Pánica. A mí me hace, en este punto de lo dialéctico, Pánica me ha dado como luces. Lo dialéctico puede ser entendido de otra manera. No como la confrontación de dos logos en un duelo caballeresco ante el tribunal de la diosa razón, sino como un encuentro de dos dialogantes que se escuchan recíprocamente, se escuchan para intentar comprender lo que la otra persona está diciendo y más aún lo que quiere decir. Pero esto requiere pureza de corazón. Y esto es lo que Pánica y otros autores le llaman no diálogo de este dialéctico, no un diálogo dialogal. Todo texto tiene un contexto, toda filosofía tiene una atmósfera y sus símbolos. Las fronteras de toda cultura están determinadas por la cultura de los otros. Y las fronteras verticales no están determinadas por los otros, vienen de la propia condición de la humanidad. Todos las tenemos en común. Todos te comemos, todos dormimos. ¿Qué sentido le damos? Ahí vienen las culturas. Oye, ¿qué significa cuando se dice que todo texto tiene un pretexto? ¿A, a, a raíz de qué se escribió ese texto? ¿Qué hay en el fondo que no te lo dice, que lo justifica? ¿Cuál fue el pretexto? Una guerra, un robo, estoy deprimido. ¿A pretexto de qué me metí a indagar ese tema? Es que no sé, pero me interesa hablar hoy de justicia. A ver, te hicieron una injusticia, leíste una nota, te pegó algo que viste en la tele, en el Face, en el Internet. Es el pretexto, ¿a raíz de qué? A ver, la gente no quiere tener conciencia, porque a veces Lo que te lleva a eso, lo que te lleva a que hagas ese está reportaje, en el inconsciente. ¿Por qué? mm, Se me ocurrió, no existe el se te me ocurrió. resuena, ¿no? Sí, algo me resuena adentro.
Tengo empatía por las luchas. ¿Qué te resuena? La empatía nace de algo. Ah, ok. Cuando tú has sufrido injusticias, por supuesto, de otro tipo, tal vez no sufriste la de estas gentes, pero sabes lo que es la injusticia en carne propia, te va a resonar. ¿Qué me interesó este tema o leí esta nota? Bueno, porque te movió, porque alguien que se mueve, eres sensible, y ese es el pretexto, podemos decir. No me Lo puedo que resuena, ¿no? Sí, Lo que te no resuena es puedo. el pretexto. Sí. O sea, decir, ¿por qué aguantamos? Y otra gente les dirá, oye, ¿por qué pierdes el tiempo los viernes y te conectas? Porque algo te resuena de lo que aquí hablamos y algo que no le resuene dirá, oye, ¿no tienes otra cosa más importante que hacer los viernes a las 12? No. Digo, ese es el pretexto, tu historia personal. A veces para responder eso, pues hay que contarle a uno la vida de uno a alguien para que te entienda. El pretexto es tan Lo amplio. que flojera, ¿no? Sí, o pasa algo y te mueves, das tu persona, tu tiempo. Por eso dice, lo del pretexto es lo que mueve. Lo que no aparece de entrada, pero es el fondo. ¿Para usted qué pinta en esto? Ah, pues ya te cuento, para que me entiendas por qué me meto en este asunto. ¿A usted qué le importa? Sí me importa, por esto y por esto. Ya ves, hay que escarbar mucho para dar con este sentido. Solo reconociendo nuestros límites podemos no absolutizar nuestras convicciones y dar cabida a la escucha y a la comprensión del otro. Ese es el diálogo dialogante, solo desde los límites propios. Es decir, vamos a seguir hablando de este diálogo dialogante desde esta filosofía holística, no teórica, no dialéctica de principios, sino de la propia experiencia. Como Sócrates, preguntando el diálogo socrático de estas. Sócrates era muy práctico, se hacía preguntas de la vida diaria, que eran profundísimas, eran sabias. Estos son raros, todos los que mencionamos hoy, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Sor Juana, miren cuánto personaje salió hoy a colación este día, Sí. porque se juntan efemérides y viene el Día Internacional de la Poesía. ¿Cuándo es? Va a caer el 22, porque no es fijo, sino tiene que ser un jueves, el cuarto jueves del mes de noviembre es el Día Internacional de la Poesía. Creo que cae en jueves el 22. ¿Y por qué en jueves? O No sea, sé, porque la UNESCO hace muchos años llegó a ese acuerdo de fijar ok. cuarto jueves de noviembre para no tener como una fecha del día tal, sino es en jueves. Pues, Ok. a nivel mundial, las organizaciones de cultura y todos hacen eventos en torno a la palabra filosofía y es el día en fe. Y pues hay que entender la filosofía, bajarles, ser preguntón y preguntones a hacer filosofía. O sea, lo que hacemos aquí es filosofía sin que nos asuste, que estoy tomando clase de filosofía. Eso apantalla mucho y luego nadie nos entiende. Hacemos preguntas, eso es la filosofía. Y buscamos más o menos respuestas, pero lo importante es que lo que nos mueve son las preguntas. A veces no encontramos tan fácil la respuesta y seguimos buscando y buscando. De esto se trata esto. Pues buena semana. Hoy aquí le dejamos. Gracias, Ok, Julián. gracias. Ahí nos Tú nos avisas. conectamos